Bienvenidos a la burbuja cultural, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos en esta tarde, noche, mañana, cuando nos estén viendo. La cultura es importante, apoyarla, porque sin ella, pues todo sería una tabla de Excel, y fíjense qué aburrido, ¿verdad? No tendríamos ni arquitectura, ni pintura, ni lecturas, ni películas, ni música, y la vida sería como quiere cierta derecha que sea, ¿no? Y a mí eso me ofende bastante. Vamos a entrar de lleno con historia del cine, cine clásico, cine del que ya no queda, cine del que no critica Carlos Boyero. Don Luis Ruiz de Asúa, ¿qué tal, cómo está usted? Muy buenas noches, don Josué, ¿qué tal? ¿Ha visto usted la entrevista de Boyero en el canal este famoso? Sí, señor, me ha gustado mucho. Le ha gustado, ¿verdad? Sí. Es un hombre entrañable. Sí, es un gran crítico, sí. ¿Critica el cine actual, absolutamente? Sí, es que a él le gusta el cine. Claro. O sea, que el cine actual es un oxímoron. Bueno, ya sabe usted que no nos gusta generalizar y que cuando hay una película de cine actual buena, desgraciadamente nos llama la atención y la ponemos en su sitio, como ocurrió con la última Tarantino o alguna otra. Sí. La última de Scorsese también le gustó a usted mucho. Por supuesto, y lo comentamos aquí. Sí. Hay cosas buenas, pero desgraciadamente no tantas como nos gustaría. No nos va a hablar de una actual ahora. Bueno, no, porque actual, bueno, casi 1958. Fue un buen año. Bueno. Fue un buen año. ¿Qué año aquel, Josué? El 58. El año 58 para el cine fue memorable, la década de los 50. Los 40 y los 50 la mejor. Claro, ¿sí? Sí, yo ya sabe usted que hemos comentado aquí alguna vez que del 39 al 64 fueron los 25 años dorados. Muy bien. ¿De qué película nos viene a hablar hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de una película. Últimamente estamos mencionando aquí mucho el sur profundo, porque da mucho juego, es un lugar muy interesante. Y vamos a hablar de que otra no es película. Cádiz, el sur profundo. No, ahí se ve la gran influencia que tiene sobre nosotros la cultura norteamericana, porque efectivamente, alguna vez sí que hemos hablado de alguna película española del sur profundo, pero vamos a hablar del sur profundo de Estados Unidos, o como dirían los expertos, el Deep South. ¿Sí? Y vamos a hablar de una película muy interesante, con un elenco de actores, la verdad, sorprendentemente amplio, de calidad, y de un director muy poco conocido, del que creo que tendríamos que hablar algún día. Y es que vamos a hablar, Josué, de una producción Jerry Gold, distribuida por la 20th Century Fox en ese año de 1958, rodada por Martin Reed y titulada El largo y cálido verano, The Long Hot Summer. Ahora que se aproxima el invierno, está bien traer esta película. Sí, porque es una película, pues para estos últimos días del veranillo de San Miguel y demás, pues creo que es una película interesante, porque ya sabe usted que en esas latitudes hace un tiempo un calor pegajoso que se transmite muy bien en las películas, como es el caso de esta, y hasta provocó ese calor pegajoso algún que otro problemilla, algún actor obeso del que vamos a hablar. Esa canícula, ¿no? Esa canícula. Que no tiene que ver con el emperador romano. Iba a caballo. Ya sabe usted que se llamaba así por las sandalias que llevaba, las Caligae. Ese calor que hace que incluso la imagen se distorsione, sí, ¿no? Ese calor que hace que los sentimientos estén a flor de piel e incluso haya cierta tensión sexual. Mire, cuidado, cuidado. Como es el caso de esta película. Mire, hoy venimos con 2 rombos, ¿o no? No, año 58, no. Pero hay tensión. Martin Reed es un personaje curioso. Háblenos de. Sí, brevemente, porque es un director muy poco conocido, pero que tiene películas muy interesantes. Además, es un director de estos que tuvo la desgracia de formar parte de las famosas listas negras, y eso hizo que estuviera un tanto retirado del teatro, que era su ámbito de actuación hasta entonces. Estamos hablando de un neoyorquino, nacido el 2 de marzo de 1914, que empezó jugando al fútbol americano, curiosamente, y dejó eso por el teatro. Y ya digo que como era un hombre con un sentido social muy profundo en esos años de la Gran Depresión, pues tuvo cierto coqueteo, no militó, pero tuvo cierto coqueteo con el Partido Comunista, lo cual le acarreó pues los problemas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces él ya estaba en el mundo de la televisión, pasó a formar parte de esas listas negras durante 5 años y volvió al teatro, esos 5 años, y se incorporó al mundo de la cultura dirigiendo en 1956, es cuando empieza a dirigir, ¿no? Empieza a dirigir una película que es Donde la ciudad termina, una película pues muy crítica respecto a la cuestión racial en Estados Unidos, años 50, pues imagínese usted una persona pues muy sensibilizada con ese asunto. Después rodaría la película de la que vamos a hablar hoy y después va a rodar unos títulos muy interesantes con el actor protagonista de la película de la que vamos a hablar hoy, que ya anunció que es Paul Newman. Claro. Entonces va a rodar muchos títulos con Paul Newman, se entiende muy bien con Paul Newman, un hombre, Hat,
películas de ese tipo, cuando se tienen 20 años, basada en relatos de Hemingway, que también es un autor que aquí mencionamos frecuentemente. Sí. Es decir, toda una serie de títulos interesantes, pero a mí sobre todo me gusta porque es el director de una película de espías sensacional con Richard Burton, El espía que surgió del frío, basado en la novela de John le Carré, película mítica de espías. Y después va a tener una película de boxeo, que a mí me encantan las películas de boxeo, me gustan todas, sí. Y va a tener una película que es La Gran Esperanza Blanca, sobre el gran boxeador Jack Johnson, ¿no? Entonces, bueno, se volvió... bueno es el boxeo, ¿no? Para rodar, el boxeo y el cine es sinónimo de película buena. Es como el cine negro, gabardina, sombrero, chica rubia y whisky, eso va a acabar bien. Se muere el 8 de diciembre de 1990 Martin Reed y nos deja, entre otras, El largo y cálido verano. El largo y cálido verano. ¿De qué va esta película? Bueno, estamos ante una película que se desarrolla en el sur, como he dicho, empieza con un incendio en un granero, porque estamos ante un tipo al que acusan de pirómano, y entonces van a expulsar de un pueblo de ese sur, lo expulsan, dicen que, pues eso, que es un incendiario. Él va a tomar ese barco típico por el Mississippi y va a llegar a otro pueblo de Mississippi. Entonces, en un inicio que nos recuerda mucho a Un lugar en el sol, película de la que también hablamos aquí en su día, él está ahí sin un céntimo, haciendo autostop y pasa un descapotable maravilloso, pero esta vez se para y va a estar conducido por dos chicas estupendas que se lo van a llevar al pueblo. Y en ese pueblo resulta que pasa lo de siempre, que hay un tipo que domina todo el pueblo. Hay un patriarca que es el dueño de medio pueblo y ese es el padre de una de las que están en el coche y el suegro de la otra, un tal Warner. Entonces este hombre, que está ahí sin un centavo, se queda en el pueblo y empieza a trabajar para Warner. Y como es muy ambicioso, es muy simpático, tiene don de gentes y es muy avispado, pues ese tal Warner le va a ir cogiendo mucho aprecio y le va a ir dando cada vez más responsabilidades, en perjuicio de su propio hijo, que no ve que no cumple las expectativas que tiene como padre. Este hijo está casado con esa chica estupenda del coche también, que es una rubia que tiene loco a todo el pueblo, y este hombre, entre sus inseguridades, entre que tiene celos de todo el mundo, que tiene unos celos tremendos, y que ve que este advenedizo se está haciendo con todo lo que a él le pertenece, pues eso va a desembocar en una situación verdaderamente explosiva, que culminará en un final que si se hubiera rodado en los 60 habría sido diferente a este de los 50, estoy seguro. ¿Por qué motivo? Pues porque este de los 50 es un final de cuando el cine acababa bien. Y yo no sé si una historia de este calibre habría acabado tan bien si se hubiera rodado 10 años después. Bueno, pues lo veremos en esa película, que les animamos a que puedan ver. ¿El guión es del propio director? El guión está basado en una obra de William Faulkner, ni más ni menos, escritor sureño por excelencia, El Villorrio, de Hamlet. Qué devoción tenemos aquí por Faulkner, ¿no? Es que mencionamos mucho a estos autores sureños, a mí me parecen autores muy interesantes, creo que es lo mejor de la literatura norteamericana. Y este Villorrio, de Hamlet, es una novela, por cierto, editada aquí por Alfaguara, es muy fácil de conseguir. Y es una adaptación muy libre, o sea, que nadie piense que esto es como la novela, es una adaptación muy, muy libre, pero bueno, está basada en él. Decían en Amanece que no es poco, que tenían devoción por Faulkner. Claro, pero es que aquí tenemos que son adaptaciones, pero muy, muy libres. Está Irving Ravage, que es uno de los guionistas, y Harriet Frank Jr. es el otro. Entre esos dos hilvanaron un rato lejanamente parecido a la novela, ¿no? Entonces ese es el guión, pero claro, aquí lo bueno son los actores, porque es que este hombre se rodeó de una serie de actores impresionante, empezando por Tony Franciosa, que es el hijo de este patriarca, que lo hace muy bien ese papel de inseguro y demás. Tenemos ahí a Angela Lansbury. Angela Lansbury es una señora que mi generación la recuerda mucho, una serie de televisión que Se ha escrito un crimen, que era una señora entrañable, la escritora Jessica Fletcher, ¿no? Que bueno, aquí va a hacer de la novia del patriarca del pueblo, que está como loca por casarse con él y el otro no hay manera, ¿no? Tenemos a Lee Remick. Lee Remick con 23 añitos. Lee Remick con 23 añitos tenía la facultad de subir varios grados la temperatura de las películas que rodaba. Es decir, es esta rubia impresionante, no sé qué tiene esta chica, que bueno, que vuelve a todos loco y con razón, y ya está anticipando su papel de un año después en una de las mejores películas de la historia del cine. La de Otto Preminger, Anatomía de un asesinato, que ahí está verdaderamente increíble, pero claro, si decimos que Lee Remick es simplemente una cara bonita, nos equivocaríamos, porque vamos a ver a Lee Remick en Días de vino y rosas, vamos a ver a Lee Remick en El exorcista, es decir, es una actriz de primera. Pero claro... En la bañera perdón, me he confundido de referencia. Sí, no, Lee Remick es realmente espectacular. Pero claro, en esta película, si hablamos de personas espectaculares, es que está Orson Welles. Amigo, por cierto, en el día de hoy que estamos rodando, decía yo, grabando este programa, se cumplen 39 años de la muerte del grandísimo Orson Welles. Y en esta película, que tenía solo 44 años Orson Welles, es un patriarca
de 71 años, y la verdad es que parece que los tiene. Enorme, siempre con 3 purazos asomando por la chaqueta, siempre ingiriendo líquido, sudando, porque esta película se rodó en Baton Rouge, Luisiana, en verano, y sudaba tanto que le tuvieron que poner un maquillaje que parece, no sé qué parece, pero cómo lo hace Orson Welles en esta película, como el patriarca Warner. Y luego tenemos a la pareja protagonista, Paul Newman y Joan Woodward. Amigo, aquí, al mes de esta película, fue cuando los dos se fueron a Las Vegas, se casaron. Paul Newman dejó a su mujer, a Jackie White, con sus 3 hijos, y se fue con Joan Woodward. En esta película hay una tensión sexual entre ellos que se ve. Se conocían ya desde el año 53, pero aquí ya todo explotó. Esta es la famosa película en la que es esa escena de Paul Newman con el torso desnudo enfrente del dormitorio de Joan Woodward. Bueno, la gente veía que en el año 58 y todas las chicas se quedaban patidifusas al ver aquello, ¿no? Sí. Ahí llegó ya, fue unos años, pues para Paul Newman, imagínense, le dieron la Palma de Oro en el Festival de Cannes por esta película. Entonces, y a partir de ahí, pues llegó la gran historia de amor de Hollywood. ¿Por qué, amigo? Resulta que siguieron ahí hasta el fin. Celebraron sus bodas de oro, nada habitual. Y a los 9 meses de celebrar esas bodas de oro, en 2008, el pobre Paul Newman se murió de un infarto y Joan Woodward tuvo una depresión enorme, tuvo la desgracia de sufrir de esa enfermedad terrible que es el Alzheimer. Y ahí sigue, con 94 años, Joan Woodward, envuelta en las brumas de esa terrible enfermedad, pero yo creo que puede que alguna vez en medio de esa niebla se distingan 2 ojos azules, Josué. No, efectivamente, los ojos de Paul Newman que a tantas ha... Ya sabe usted lo que decía Paul Newman cuando le preguntaban por el éxito de su matrimonio. Teniendo cordero en casa, voy a ir a buscar hamburguesas fuera. Claro, efectivamente. Qué historia. Lo de Ronaldo y Figo, que le decía Florentino, dice, claro, si yo tuviera la mujer de Figo también me quedaba en casa, ¿no? En vez de salir tanto de fiesta, pues Paul Newman lo mismo. Qué bueno. Un Paul Newman que pues, luego nos ha encandilado en otras películas. Hemos hablado del golpe, ¿verdad? Hemos hablado del golpe. Rodó mucho con Martin Reed, se entendían muy bien, incluso ideológicamente eran muy afines. Y en la parte, bueno, Paul Newman sabe que aparte de toda su producción, somos muy de Paul Newman aquí. Sabe que Paul Newman, por ejemplo, es director de películas, pues que, en fin, como director yo creo que son películas que no han envejecido muy bien, ¿no? Pero bueno, tiene su interés. Yo, desde luego, para mí Paul Newman es el actor por excelencia de esos años 50, 60. Hemos hablado aquí de algunas de sus películas y más que podríamos hablar, desde La gata sobre el tejado de zinc hasta las últimas, ¿no? En fin, yo creo que Paul Newman es un grande, pero que hay en esta película, y es que como tengo tal devoción por Orson Welles, en esta película Orson Welles además estuvo, Martin Reed se dice que es el único que ha logrado atar en corto a Orson Welles. Las discusiones debían ser épicas, el resto de los actores se quedaban asustados porque Orson Welles estaba ahí trabajando solamente porque tenía una pella enorme con Hacienda y tenía que pagarla inmediatamente y por eso se fue a la película. Pasaba olímpicamente la película y el otro no lo consentía. Dice que estaba, por ejemplo, leyendo un periódico en español, estaría leyendo Los Toros seguramente, la información taurina, y no quería hacer alguna escena, estaba leyendo y el otro decía, bueno, no rodamos esta escena, el otro montaba en cólera, en fin, fueron unas relaciones. También hay que entender que Orson Welles en esta época, en el 58, estaba en pleno porrodaje de Sed de Mal. Claro. Es decir, Orson Welles siempre está agobiado por proyectos, no tiene dinero, pero bueno, lo hace esta soberbia. Qué bueno, Orson Welles, que ya con mi edad triunfaba, ¿eh? 20 y pico años. Yo para mí es un gigante en todos los aspectos. Yo tengo devoción por ese hombre. Además es la imagen del artista que quiere hacer tanto, que le sobrepasa todas las ideas que tiene y siempre atado por el puñetero dinero. Siempre el gran problema de Orson Welles fue la financiación. Claro. Ese Quijote que podía haber culminado. Ese es nuestro problema también, el dinero. Nosotros tenemos muchas ideas, pero no tenemos dinero. Este es el problema. Necesitamos un socio capitalista. Ahí están ustedes. Si alguno conoce a alguien con parné, con dote, pues que... Por ideas, vamos, salimos de aquí, nos tomamos algo y surgen 1000 ideas. ¿Por qué ver esta película en el 2024? Bueno, solamente por estos actores que le he dicho ya la podríamos ver, pero es que esta película es muchísimo más. Es una historia de padres e hijos. Es una historia de padres que tal vez han dedicado demasiado tiempo a hacer fortuna y poco a dedicarse a que sus hijos sean felices. Es de hijos frustrados porque no responden a las expectativas de los padres. Es de chicas que tienen 23 años y tienen terror a quedarse solteras. De chicas que esperan a su príncipe azul, no llega y no se atreven a dar el paso de buscar a otro que tienen delante de ellas. Es, en fin, una película con un ambiente tórrido, no solo por el clima, sino también por esa tensión, que ya digo que esté presente en toda ella, que creo que es muy interesante para nuestros amigos. Es decir, es una película que se desarrolla en un largo y cálido verano, Josué.
Pues esos son los buenos veranos, ¿eh? Que calentamiento global aparte, siguen siendo veranos. Ahí hacía ya calor en aquella época. Y aquí también. Luis Ruiz de Asúa, muchísimas gracias por su sección. A usted, como siempre. Y del cine, pues pasamos a la música rock, pasamos a la buena música con Raúl El Chancas. Raúl El Chancas, ¿qué tal, cómo estás? Bien, encantado de estar aquí contigo, como siempre. Bueno, la verdad que he estado escuchando el disco de AC/DC del que nos hablaste la semana pasada. Sí. Y ahora quiero escuchar lo que nos recomiendes. Tú, de lo que nos hables, lo voy a estar escuchando Bueno, pues, toda la semana. Y nuestros espectadores también. Un buen grupo también de rock and roll, ¿no? Más conocido a lo mejor también por sus power ballads, ¿no? Sí. Esas poderosas baladas, pero un buen grupo. El grupo que quiero hablar, pues es Scorpions. Hombre, los Scorpions. Muy famosos. Pues un grupo sí. que ya lleva más de 50 años. Joder. Que quieras o no, pues tiene mucho mérito. Y bueno, pues sobre todo también es el grupo de rock, digamos, por excelencia alemán, ¿no? Quizás el más famoso que ha salido, y desde luego pues que longevo también. Un grupo que, bueno, pues su cantante está basado básicamente en su cantante, Klaus Meine, un cantante con una voz muy, muy bonita, de hecho pues por eso queda también en todas esas baladas. Y un hombre que nació en el año 48, estamos hablando que tiene 76 años y siguen en activo. Y bueno, Klaus Meine y Rudolf Schenker, ¿no? Que es pues el típico teutón alemán con bigote, que es un poco más joven que él, este es del año 55. Y bueno, pues ellos a partir ya del año 69 montan como algún grupo y tal, que no se llama Scorpion y tal, pero bueno, ya en el año 72, digamos que Klaus Meine y Rudolf Schenker, junto al que sería su hermano, Michael Schenker, que también es guitarrista como Rudolf, y bastante famoso. A ver, sería un guitarrista que luego formaría un grupo que se llamaría UFO, y bueno, pues también en los 70 tuvo su incidencia. En el año 72, ya siendo Scorpions, pues sacan un disco que se llama Lonesome Crowd, y en este disco pues están los dos hermanos Schenker, está Klaus Meine, y bueno, pues sirve pues como para debutar, ¿no? El disco, pues bueno, quitando en Alemania y un poco por ahí, pues no es que vaya muy bien. Entonces, pues este hermano que te digo, Michael, deja el grupo en el año 73 para irse al grupo este que te he dicho, UFO, y bueno, pues ahí digamos que están un poco en un pequeño impasse, pero bueno, ya en el año 74 pues deciden reagrupar el grupo, ¿no? Klaus Meine y Rudolf Schenker, y ya meterían pues también el que sería pues el batería, que estaría más con ellos, Hermann Rarenberg, el bajista Frank Buchholz, y aquí meterían a un guitarrista muy bueno de allí, alemán, que también estuvo una buena temporada con ellos, que se llamaba Uli Jon Roth. No es tan conocido como los Scorpions actuales, pero digamos que en esta primera época de los Scorpions sí lo es, ¿no? Entonces, con esa formación, ya en el año 74 sacarían Fly to the Rainbow, en el 75 pues sacarían In Trance, luego sacarían en el 76 el Virgin Killer, y luego ya pues en el 77 pues sacarían el disco de Taken by Force, ¿no? Esta primera época, ¿no? Pues Scorpions tenía un sonido que no es como el que reconocemos a lo mejor hoy en día, era un sonido más hard rock y influenciado por el blues y un hard rock setentero, ¿no? Entonces el grupo, digamos que a nivel europeo, pues sí tenía éxito, ¿no? Digamos que en Alemania, en Inglaterra, pues porque fue un grupo con que era alemán, cantan en inglés, ¿no? Pues un hecho que también les ha valido y ha sido básico para tener éxito, cantar en el lenguaje que es famoso en el rock and roll. Y bueno, pues ya a raíz de tener éxito en Europa, ya en el año 78, sacarían un disco en directo, estos discos en directo que ya te digo que parecía que se graduaban, ¿no? Y que se llama Tokyo Tapes, ¿no? Un disco que por lo visto estaba grabado en Japón. Y bueno, pues define un poco más lo que es esa primera época de Scorpions, que aunque no es muy conocida en comparación a lo que vendría después, pero también tiene mucha calidad sonora, ¿no? Entonces, pues aquí, ¿qué pasa, no? Pues como el otro día te he contado de Thin Lizzy que tienes que coger y asaltar ese mercado americano para acabar de tener éxito, pues ellos deciden después de ese directo atacar ese mercado. Uli Jon Roth, este guitarrista que cogen, pues deja el grupo, ¿no? Porque comienza una carrera en solitario, no está un poco de acuerdo con esa onda que a lo mejor van a coger ellos, ¿no? De intentar conquistar ese mercado americano, y contratan al que sería pues su guitarrista que está hasta hoy en día, que se llama Matthias Jabs, ¿no? Y en el año 79 pues ya sacan un disco que el sonido ya se empieza a vislumbrar que empieza a cambiar, un disco que se llama
L'Overdrive, que pues viene una canción como Coast to Coast, que quien conozca a Scorpions es muy famosa, y viene también algo que me gustaría recalcar. Scorpions es muy conocido por sus baladas, ¿no? El estilo In You, y todas estas canciones, pero en este disco ya es donde se empieza a vislumbrar que también son un grupo que si se ponen a hacer baladas las hacen muy buenas. Entonces hay una canción de ellos que se llama Holiday y es una balada que para mí, pues, sabes que me gusta más que el Still Loving You, ¿sabes? Una canción preciosa y ahí es donde se ve que ellos pues van a ver que haciendo ese tipo de canciones pues también pueden tener éxito, ¿no? Y bueno, pues ya en el año 80, ¿no? Con la llegada de la New Wave, ¿no? O British Heavy Metal, pues ya empiezan metiéndose en el mercado americano, sacan un disco en el año 80 que se llama Animal Magnetic, un disco que además a mí me llama mucho la atención cuando era chaval, porque la portada pues es como la parte de atrás de un taxi y sale una mujer con el pecho descubierto, que entonces poner eso en una portada, lo que pasa es que el pecho lo está tapando porque el hombre que va con él tiene como una especie de plumero de paja y se lo está tapando, ¿no? Y pues una portada que claro, sugerente que en el año 80 pues les costó pues eso, que casi se la censuraran o pues, que no era normal, ¿no? Y bueno, pues es un disco que ya también está muy bien, es un disco donde viene una canción como Make It Real, viene de Zoo y una canción también muy clásica de ellos, ¿no? Y bueno, pues ya llegados el año 82 y ya metidos en ese mercado americano, sacan un disco que ya tiene calado, ¿no? Se llama Blackout, un disco que tiene esa canción que da título al disco, que es buenísima. Y luego pues también hay una canción allí conocidísima de ellos, que es el No One Like You, ¿no? No hay nadie como tú, que es una canción, pues eso, no es balada, es a medio tiempo, ¿no? Es una canción rockera, con su parte, digamos, melódica, ¿no? En la estrofa y luego el estribillo rockero, ¿no? Y bueno, pues otra canción también incendiaria, que es Dynamite, un disco que además suena muy potente, muy a ese heavy rock de los 80. Y bueno, pues siguiendo esta línea ascendente de ya conquistando el mercado americano, en el año 84 donde sacan Josué su disco estrella y hit, que se llama Los Zafir Steam, ¿no? Amor al primer mordisco, ¿no? Y es un disco que, bueno, pues yo es cuando los conocí, y es un disco que es que de estos discos, como te he contado a veces, que es que son buenas desde la primera a la última. Yo me acuerdo que esa cinta que donde tenía Los Zafir Steam, la primera cara la machaqué, una cara donde un disco que tiene 9 canciones empieza con el Bad Boy Running Wild, el Rock You Like a Hurricane, el famoso Rock You Like a Hurricane, también sale el I'm Leaving You, el Coming Home, el Big City Nights y por supuesto cerrando el disco lo que sería el hit atemporal por el que digamos que se ha conocido a Scorpions, que es el Still Loving You, la balada, el Still Loving You. Pues esto ya hizo que se hicieran, pues eso, número uno a ambos lados del charco, se hicieran famosísimos y ya no solo también en la escena, digamos, de Europa y de Estados Unidos, sino en Australia, en Japón, o sea, fue un éxito mundial. Total. Y a raíz de eso, pues claro, en el año 86 sacarían un doble disco en directo, que es es otro disco de esos que te digo clásicos, ¿no? De esos directos que hay, de los mejores de la historia, que resume esta segunda etapa tan famosa de ellos, ¿no? Y bueno, pues ya en esos años es cuando vienen a España, ¿no? Y me cabe recordar que cuando vinieron aquí a tocar, pues eso, desgraciadamente en el concierto, pues un chico, ¿no? Pues pidiéndole un trago de bebida a otro, pues cogió y le metió un navajazo y bueno, pues fue algo que le vino mal a ese movimiento heavy o rock que estaba emancipando en España, porque digamos que los medios y sobre todo los conservadores pues hicieron una crítica muy grande de que bueno, pues que ir a un concierto de heavy era ir a broncas y tal, estigmatizarlo, y bueno, es verdad que se hizo una contrapartida a eso, ¿no? De gente de que era del movimiento, que sacaron un movimiento cultural que decían el rock no es violencia, ¿no? Como diciendo que, oye, tampoco que haya pasado esta desgracia no significa que no puedas ir a un concierto y pasártelo bien. Entonces, pues bueno, es una época donde Scorpions arrasaba, aquí en España era un grupo conocidísimo, además a mí me pilla en mi tierna adolescencia contemporánea y bueno, pues cantar y tocar las canciones de Scorpions era maravilloso. Claro. Y bueno, ya en el año 88, pues ya muy metidos también en el mercado americano, sacarían un disco que se llama Sabbath Abused Man. Y bueno, pues no estaba mal, tenía alguna canción como Passion Rule the Games, ¿no? Pero ya se veía que el sonido, pues, era, digamos, más sencillo, o sea, menos duro, ¿no?
Y bueno, pues siguen teniendo éxito y bueno, pues a raíz de eso en el año 90 pues sacan un disco que se llama Crazy World y bueno, pues en ese disco viene también otra de las baladas por las que se les conoce muchísimo a Scorpion, que es el Wind of Change, ¿no? Esos vientos de cambio que estaban influenciados, claro, ellos al ser alemanes, pues aunque eran de la parte del oeste, pues vivieron muy en primera persona a principios de esa década la caída del muro. De hecho, creo que fue una de las canciones que se interpretó en ese gran concierto benéfico que hubo, ¿no? De apertura. Pues fue la interpretación de Wind of Change de los Scorpions, que lógicamente pues era una banda que tenía éxito mundial, pero allí en Alemania, pues es lo que te digo, seguramente haya sido la banda alemana de rock más famosa que haya existido. Y bueno, luego ya con la llegada de los 90 y sabes que el rock pues pasó un poco su auge con la llegada del grunge y todo esto, pues ellos lo que deciden es empezar a sacar discos donde digamos que también pierden un poco la seña de identidad del rock, llegan incluso a hacer algunos discos que es que más que rock parecía música pop, ¿no? Entonces ahí hubo una pequeña crítica, ¿no? Intencionado, pero puro pop. Claro, hubo una pequeña... Ellos también, yo creo que inteligentemente sabían que seguir haciendo ese hard rock ochentero en ese momento, a mediados de los 90, no les iba a producir... Comercialmente no. Comercialmente nada, entonces pues decidieron hacer un cambio de estilo, lo que pasa que fue muy drástico, ¿sabes? Era un cambio muy de 180 grados, porque una banda que tú la escuchas a principios de los 80, donde las guitarras son poderosas, un rock duro, a hacer música pop, ¿sabes? Pues la gente, digamos que los que eran muy fanáticos de Scorpions, pues ¿decepcionó? Tampoco lo aceptaron. Hombre, te diría que a nivel de los fanáticos de Scorpions y a nivel europeo, pues no tuvieron, pero bueno, allí en el mercado estadounidense, pues bueno, esta música pop siempre tenía su arraigo y bueno, no les fue mal, por lo menos pues para atravesar esa década de los 90, que para la música del rock duro pues desde luego no fue la mejor. Luego ya pues como todos estos grupos, con la entrada del nuevo milenio, pues vuelven un poco a hacer la música de sus raíces, de pues esta música que han hecho siempre, este heavy rock, y bueno, pues ya en el 2010 decidieron dejar el grupo, ¿no? Porque bueno, ya en teoría llevaban 40 años, como el que dice, de música, pero bueno, como te he contado a veces, esto de las despedidas, que a veces parece que son como los toreros, que están siempre diciendo que se van a ir, pues hicieron una gira de despedida donde, claro, ingresaron mucho dinero económicamente, pero como vieron que la demanda seguía siendo fuerte, pues decidieron a los 2 años, después de hacer esa gira de despedida, seguir, ¿no? Como esto que hizo Kiss tantas veces, aunque bueno, Kiss en teoría el año pasado, de momento lo ha dejado, no sabemos si, pero sí lo ha dejado. Pero Scorpions... Ortega Cano también. Scorpions, pues sí, Scorpions, pues a día de hoy es eso, esas bandas que están constantemente como diciendo que se retiran y sacando giras de despedida, pero que hace poco, siguen ahí, estuvieron hace 2 o 3 meses, en julio, y bueno, yo no fui, me lo propusieron, la verdad es que no, al final no tenía muchas ganas, porque también económicamente, no te creas que era una entrada muy barata, pero bueno, mi amigo y el amigo de tu tío, que se llama Luis Antonio Boluda y tal, estuvo y bueno, pues él es un mi amigo Julio también estuvo. Es un fanático indiscutible de Scorpions y lo que sí decía que bueno, pues que oye, que el show que brindó sobre todo el cantante Claude May con 76 años, pues oye, era digno de admirar, porque es un hombre que bueno, gracias a Dios, dentro de esa edad, todavía conserva bastante bien las cuerdas vocales. Hay otros cantantes que cuando llegan a ciertas edades pierden mucho la tesitura, pero digamos que la gran suerte o virtud que tiene este cantante es que sigue manteniendo un tono de voz muy bueno. Y, qué bueno. Y bueno, pues ahí siguen hasta que... Yo te cuento como anécdota que siga. En la teocracia, en la República Islámica de Irán, en el hilo musical del hotel sonaba Scorpions. Sí, lógico. Ostras, y te impresiona, es que, ya te digo... Pero han trascendido. A mediados de los 80, y como te digo, ese disco, el Loza Firestein, es un disco que está completo de hits. Claro. Es lo que te digo, son 9 canciones y de las 9 canciones puedes coger 6 o 7. Los alemanes y son totalmente... ¿Qué tema nos recomiendas tú? Pues bueno, a mí... Yo también me ha gustado mucho descubrir esa primera época con Uli John Roth, ¿no? Porque a mí el rock de los 70 me gusta mucho y ahí hay una canción muy buena en el disco del Taken by Force del 77 que se llama He's a Woman, She's a Man, ¿no? Entonces es un poco muy como los tiempos de ahora, ¿no? Que no sabes si él es una mujer y ella es un hombre, ¿sabes? No sabes quién es quién. Claro, y ellos la cantan, además, una canción muy bonita, muy poderosa, un rock setentero, un estribillo donde dice claramente eso, He's a Woman, She's a Man.
y que más viene precedido de una anécdota que les debió pasar a ellos con un travesti pues en algún tipo de club nocturno. Las anécdotas con los travestis. De mala infame que les llevaría a esa equivocación, pero bueno, hoy en día vivimos una época donde parece que los géneros cada vez están más mezclados y bueno, pues yo creo que es una gran canción. Le pasó al Fortu, ¿no? De Obús, tiene una canción también. Sí, creo que también hay varias canciones de esto, pero bueno, es una canción que ya está hecha en el año 77. Manoli era Manuel. Sí, esta es mucho anterior, es en el año 77 y es una canción muy buena. Y luego pues de esta época tan famosa que te digo, de mediados de los 80 y de ese disco de los Zafir Stein, a mí hay una canción que me encanta que es el I'm Living You. Igual que está Still Loving You, que es Todavía te sigo amando, pues I'm Living You, que es una canción rockera, es, digamos, lo contrario, te estoy dejando, ¿sabes? Claro. O sea, siempre tenían... Qué bueno. Bueno, Lechanga, muchísimas gracias por darnos esta historia, obra y milagro de los Scorpions, que de verdad que forman parte de todas nuestras vidas musicalmente hablando. Muchísimas gracias. Y acabamos este programa con un tema que hemos abordado en la burbuja normal y que en la burbuja cultural pues no podía ser menos. Es un tema que, bueno, gracias a la presidenta de México, pues hay que comentarlo, Don Carlos Paz, nuestro experto, ¿qué tal, cómo está usted? Pues feliz, estaba yo en la siesta, pero me he puesto una camisa y encantado de estar con vosotros, de verdad. Los que también se van a levantar de la siesta son nuestros espectadores, sin duda, al oír lo que usted tiene que decirles. ¿No tiene usted simpatía por la presidenta mexicana? No, ninguna. Por cosas que se pueden confesar y por cosas inconfesables me parece una mezquina. Y quizá empezar por ahí. Esta señora es que solamente su apellido le delata. No es mexicana, por lo menos el anterior se apellidaba López Obrador y era hijo de la obra de España, pero esta señora creo que viene de Bulgaria. Sí, de Europa y, bueno, pues orígenes judíos y tal, o sea, una cosa un tanto peculiar. Pero bueno, se permite dar lecciones, ¿no? Entonces vamos a darle nosotros, vamos a responder a esta mujer y a todos los que abrazan el indigenismo. No sé a quién quiere dirigir usted esta sección hoy. Esta sección, Jesús vino a estar con los pecadores, yo vengo a estar con los gilipollas, a intentar ilustrarles. Los que ya saben no les interesa lo que yo digo, pero mi misión es ilustrar a los gilipollas. Van de la mano, ¿eh? Santo Tomás de Aquino decía la estupidez es pecado. Y es verdad, sí. Y es verdad. Pues ilústrenos, para salir del agilipollamiento, ¿qué debemos hacer? Antes de nada, decir que eso de pedir perdón, más allá de que tengamos que pedir perdón o no, que no, y además ni usted ni yo hemos estado en el siglo XVI en América, ni nos corresponde pedir perdón, es una gilipollez de hace unas décadas, de 2-3 décadas para atrás a esta parte, y que no tiene sentido. El perdón es una cuestión privada, personal e intransferible. Entonces no tiene ningún sentido. Pero vamos a la cuestión de los libros. Libros sobre la conquista de América. Voy a recomendar 3, el mejor lo voy a dejar para el último. El primero, empezar con este libro que es La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, escrito por el soldado Bernal Díaz del Castillo. Veo que tengo la voz tomada porque tengo un trancazo. Normalmente se presentan 2 tomos, está publicado por la editorial Austral, por esta editorial Historia 16, se puede conseguir facilísimamente y es la historia de toda la conquista de la Nueva España, de México, que era mucho más de lo que es hoy, englobaba desde la mitad de Estados Unidos hasta el Canal de Panamá. Y está tan bien relatada la conquista de la Nueva España que muchos han dicho que esta persona, Bernal Díaz del Castillo, podría ser el propio Hernán Cortés. Sea o no fuere, que no vamos a entrar en esa disquisición hoy, es una hermosísima manera de entender qué es lo que movió a España a la hora de descubrir, colonizar y evangelizar esa parte del Nuevo Mundo que fue la Nueva España, México principalmente. Así que le podía echar un ojo a nuestra amiga Claudia Sheinbaum, porque veo que no se la ha leído ni en búlgaro ni en español. El segundo libro es un libro que en la primera juventud me encantó. El título es Los conquistadores españoles, de Frederick Kirkpatrick. Estaba publicada otrora en la editorial Austral también.
hoy yo no sé si existirá esa editorial. He visto que hace 2 años la reeditó la editorial Rialp, con lo cual se puede conseguir en cualquier lugar y es unos grandes brochazos de lo que significaron los conquistadores españoles. Por supuesto aparece Pizarro, Hernán Cortés, pero aparecen todos aquellos que fueron eclipsados precisamente por la magnitud, por la obra hercúlea de todos estos conquistadores. Aparece Hernando de Soto, aparece alguien que parece un personaje mítico, que es Álvar Núñez Cabeza de Vaca, con ese viaje a lo largo y ancho de toda América, Orellana, en fin, plenamente recomendable para lograr conocer, por lo menos siquiera someramente, a parte de los conquistadores españoles de América. Y el tercero, y sobre el que yo quería hacer mayor hincapié, es esta historia, no sé si con el reflejito se ve puñetero, historia social de España en América, de el profesor doctor Sigfredo Giles de Luque, que además tuve el placer de conocerle, fue profesor mío, escribimos en varios lugares conjuntamente, tuvimos una estrecha relación. Es un libro muy escasamente 100 paginitas y nos habla de una cuestión capital que destruye parte de toda esa leyenda negra que nosotros hemos creado y que les han encargado de difundir Francia, Inglaterra y Holanda. Es un resumen de aquello que existió, que fue el derecho indiano, el derecho de Indias, un derecho que se adelanta al derecho común europeo en 250 años. En él se establece la jornada de 8 horas, cómo la mujer tenía que tener una serie de derechos laborales y una serie de prescripciones que no existieron en nuestro derecho hasta el bien avanzado el siglo XIX e incluso el XX, de la fundación y el sentido, el porqué de aquella obra tan maravillosa que fueron las encomiendas de los jesuitas en el Paraguay. Todo eso nos lo vamos a encontrar en esta historia social de España en América, de Sigfredo Giles de Luque. Los 3 recomendables, pero este último, que está publicado por la editorial Dickinson, se puede conseguir fácilmente y es el más recomendable, este tercero. Hasta Vito Quiles, ¿no? Tendría la capacidad de por lo menos el prólogo leérselo. Sí, incluso ese tipo de gente que ha llegado, que la P con la SPA, podrían tener fácil acceso a estos 3 libros, sobre todo los 2 segundos. El primero le costaría porque aparecen lugares y nombres y se va a perder el chico. Qué bueno, yo me tomo el atrevimiento de recomendar también esa obra de Rafael García Serrano, ¿no? Cuando los dioses nacían en Extremadura, que yo creo que también es una obra que hay que leer. Es verdad que en otro sentido del que usted nos habla, pero bueno. Ese le tengo más atrás, pero solo tengo la camisa y no me parece prudente levantarme. En la página 15 aparecen la familia Paz. Ah, fíjese. Pues mire, en el monumento a Colón, uno de los que llegó a América era Gutiérrez de Cárdenas, o sea que ahí pudimos, yo qué sé, coincidir en algún momento. Seguro que hemos coincidido anteriormente. Porque algún día tendrá que contar usted el origen de los Cárdenas, de dónde viene usted. Hombre, bueno, cuando quiera, pero bueno, ese sería otro programa, ¿no? Ese sería otro programa. Pero bueno, muchísimas gracias por la recomendación. La hispanidad es un tema, ya les digo, yo creo que ni caer en la leyenda rosa ni caer en la leyenda negra, o sea, yo creo que tampoco fuimos allí a celebrar un cumpleaños, ni a dar abrazos y besos y a repartir regalos, pero es verdad que la obra está ahí y que solo un gilipollas, solo un subnormal la puede negar, ¿no? Decía el otro día Marcelo Gullo, es verdad. O sea, si íbamos a saquear, matar y tal, ¿para qué construimos universidades? ¿Para qué construimos escuelas? ¿Para qué construimos hospitales? Si se supone que íbamos a saquear, ¿no? Claro. Efectivamente. Y en el último extremo, aunque se analice y se esté en contra, a favor o se abstenga uno de cualquier opinión, los que deberían responder son los padres y los abuelos de aquellos que son habitantes de Hispanoamérica, no los nuestros, desde luego los míos que se quedaron en Palencia. Claro, absolutamente. Y dejar de llamarse Wilson, Walter, porque Wilson González a mí me parece una tomadura de pelo, ¿no?
esa es otra historia que es una derivada de la leyenda negra, asumiendo ese epíteto de latinoamericano que es un disparate, acabas llamándote Wilson, siendo protestante y comiendo hamburguesas, vistiéndote como un estúpido de Detroit. Todo al final lleva a un sitio, todo tiene consecuencia. Todo lleva a la estupidez, y la verdad que estúpidos del mundo unidos, ¿no? Porque la verdad que se llaman, Dios los cría y Dios se junta. Pues don Carlos Paz, muchísimas gracias por sus recomendaciones, gracias porque usted habla para los que ya se han muerto y los que han de nacer. Yo creo que este programa lo verá mucha gente cuando hayamos muerto, entonces yo por eso que quede ahí constancia, a no ser que le den a la tecla y borren todo, que puede ser, que quede constancia de lo que hablamos, porque yo creo que la gente que nos ve, pues oye, también, para ellos va este programa. Pero usted sabe que yo soy el que no ha de morir, me ocultaré y apareceré 1000 años después. Efectivamente, efectivamente. Don Carlos Paz, le espero no esperar 1000 años a verle la semana que viene aquí en la Burbuja Cultural, si usted tiene a bien. Un fuerte abrazo. Terminado, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos y como siempre digo, consuman cultura porque eso ensancha el alma. Hasta la semana que viene.